Bueno, bienvenidos a nuestra clase número 4 que tiene como nombre Soy un influenciador cuando impacto mi comunidad a través de los proyectos Semilla. Así que vamos a iniciar nuestra clase como es de costumbre con nuestro devocional. Así que vamos a tomar todo nuestro libro, El Dios que bendice y confronta a nuestras generaciones, y vamos a ubicarnos en el capítulo número 4. Recuerde que usted va a tener allí un tiempo para que lea el capítulo completo y pueda dar respuesta a las preguntas que están en su manual en la página 31. Este capítulo nos habla sobre Abraham, allí en Hebreos, cuando hablamos de cómo su obediencia impactó a las generaciones. Entonces queremos que usted lea este capítulo de Hebreos 11 y pueda entender cómo Dios, y enlazarlo con el capítulo número 4 de nuestro libro, de cómo Dios quiere bendecirnos, cómo Dios anhela que esa bendición sea parte de nuestras vidas y que no solo nos toque a nosotros, sino toque a nuestras generaciones. Y en este libro también podemos encontrar en este capítulo cómo nosotros desde nuestra obediencia podemos convertirnos en esos amigos de Jesús, como lo dice Juan 15:14. Así que le invitamos a que tome ese tiempo de lectura, a que lea el capítulo 4 y pueda responder estas dos preguntas que encuentra allí. Vamos a iniciar nuestra clase pastora, la clase número 4, de cómo soy un influenciador cuando impactó la comunidad. Y venimos de clases donde entendimos sobre qué estamos cimentados, los pilares de la iglesia, ese proceso de transformación que ocurre en nuestra vida de adentro hacia afuera. Exactamente. Y ¿cuál es el modelo a seguir para influenciar? Que es un Jesús que nos enseña a influenciar desde el servicio, desde el amor al prójimo. Así que hoy vamos a tener una clase donde vamos a entender la forma práctica de cómo ejercer ese servicio. Se va a bajar. Lo que hablamos la clase anterior, lo vamos a bajar y de una manera muy concreta. Así es. Entonces le voy a invitar a todos que busquen en su Biblia el Evangelio de Juan 12:24. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Le invito allí a que usted lo pueda leer en voz baja y vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué me enseña este texto bíblico acerca de Dios? ¿Qué me enseña este texto bíblico sobre mi vida? ¿Y cómo puedo aplicar este texto bíblico a mi vida? El texto nos está hablando de una semilla que si no muere, no puede producir fruto. ¿Qué le dice eso acerca de Dios? ¿Qué le dice eso acerca de su vida? ¿Cómo usted puede aplicar este texto bíblico a su vida? Tómese un tiempo allí y medite en esta palabra. Y estamos hablando de Proyecto Semilla, estamos viendo una palabra que dice que si no cae la semilla, ¿cuál será nuestra palabra clave, pastora? ¿Será semilla? Seguramente Sí, semilla. Sí, nuestra palabra clave es la palabra semilla, y usted la va a encontrar en su manual en la página número 32. Y básicamente una semilla es una unidad reproductiva, ¿cierto? Que tiene el potencial para generar vida. Esa es una cualidad muy particular. Es también el óvulo, dependiendo de qué es lo que contiene, ¿cierto?, la semilla. Si, por ejemplo, fuera el vientre de una madre, ya, porque hablamos de todo tipo de semillas, que es fertilizado y maduro, en este caso también incluso de una planta, en floración, puede multiplicarse, puede perpetuar la especie. Es decir, una semilla tiene un poder multiplicador, no solamente reproductivo, sino que se puede multiplicar lo que con ella se pueda llevar a cabo. Bueno, y entendiendo nuestra palabra, nuestro texto bíblico y nuestro nombre de la clase, nuestro principio, nuestra verdad que hoy vamos a atesorar es la siguiente. La fe se refleja mediante actos, semillas, de obediencia que buscan extender su reino. Y yo le voy a pedir a continuación que usted busque en su palabra Mateo 13, del 31 al 32. Yo lo voy a leer. Y ahí nos habla de una parábola, la parábola de la semilla de mostaza. Usted va a ir viendo una imagen ahorita de un árbol de mostaza y vamos a leer lo que dice la palabra. Otra parábola les refirió, diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo,
el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Lo que podemos ver allí es que aunque el grano de mostaza es una semilla muy pero muy pequeña, cuando es sembrada en buena tierra, lo que sucede es que él se vuelve una de las más grandes y se vuelve un árbol muy grande, pastora, y se extiende de tal manera que tiene la capacidad de que los pajaritos allí albergan y ponen sus nidos. Los actos y los proyectos semillas se refieren a eso, a esas pequeñas semillas. Son pequeños actos que quizás no la gente no ve grande, pero son pequeños actos que cuando tú los siembras, que cuando tú lo haces en una comunidad, se van a extender de tal manera, se van a volver tan grandes que lo que estamos haciendo es que vamos a albergar a más y más personas y vamos a extender el reino de Dios. Es lo que nos asemeja a la parábola que nos cuenta Jesús allí. Sí, y ya le damos, ¿verdad?, inicio a nuestra clase, de manera entonces que Dios, por medio de una semilla, lo que provoca, ¿cierto?, es crecimiento, multiplicación de lo que contiene, ¿cierto?, la semilla. En este caso estamos hablando de unos proyectos, de unos actos, de unas actividades que parecieran ser insignificantes. Así es. Porque una de las cualidades que tiene los proyectos semilla es que son pequeños actos, no son grandes, ¿cierto?, producciones, sino que en realidad son pequeños actos de amor, de servicio, que creyentes, que hijos de Dios brindamos a nuestras comunidades, a nuestro entorno social, que uno pensaría que no va a provocar un gran impacto, una gran influencia en la comunidad, en el vecindario, en la familia, pero la verdad es que sí, si uno es sistemático en lanzar la semilla, que en este caso son proyectos, uno luego de otro, eso sí definitivamente va a generarnos un impacto poderosísimo. ¿Qué son los proyectos semilla? Probablemente algunos ya se está, ¿verdad?, preguntando, sí. ¿Pero de qué me están hablando? Los proyectos semillas son, y vamos ahí para que usted también pueda después mirarlo al detalle, página 34, hay una diapositiva que dice así, definición de un proyecto semilla, y allí está definida en un par de oraciones. Lo primero que se dice que es un proyecto de pequeño, corto plazo. Es decir, es una actividad corta. No la vamos a hacer de aquí a 2 años. No. ¿Cuánto es corto, Paulito? Podemos hablar de semanas, de un mes. Exacto, 1 mes, 2 meses, diríamos de un corto plazo. Dice que dentro de la definición es que está fuera o apunta fuera de la iglesia. Exacto. O sea que no es algo que hacemos con nuestros hermanos. No es algo que hacemos aquí en la iglesia, porque en la iglesia tenemos una cultura de servicio. La iglesia Manantial, en nuestro caso, es una iglesia que se caracteriza por el servicio. Todos estamos sirviendo, aquí hay mucha gente los domingos, los días que hay reuniones estamos aquí sirviendo. Pero los proyectos Semilla lo que apuntan es a decir, no, vamos ahora a mostrar ese amor de Dios afuera, a la gente de afuera, que ellos vean reflejados en nosotros ese sentir que tuvo Jesús, como lo hablábamos en la clase anterior. O sea que son proyectos que, aunque los hacemos con los hermanos, no los hacemos en el contexto de la comunidad, de la iglesia, ¿cierto? Sino que diríamos que el universo que queremos beneficiar, que queremos impactar, es la sociedad que nos rodea. Así es. Pero sí se hace con recursos locales, Paulita. Sí, señora, con lo que hay afuera, con lo que hay en la comunidad. En la comunidad hay tantos recursos que nosotros pensamos, y usualmente cuando nos hablan de recursos, pastora, pensamos en dinero, ¿no? No, pero yo no tengo tanto dinero para ir a hacer un proyecto, no. Necesitamos en lo que hay ahí en la comunidad. La semana pasada dejamos la tarea de orar y mirar esos sitios vulnerables. Allí hay recursos con los que tú puedes trabajar en esa comunidad. Ok. Y la finalidad, ¿verdad? Dentro de la definición dice que lo que persigue es demostrar el amor de Dios a esa comunidad, que la gente sea atraída a Cristo, que sus necesidades, por ejemplo, ¿qué tipo de necesidades? Paulita vive por acá cerca, estamos en auditorio principal y ustedes, bueno, les podemos contar, ¿no? Sí, señora. Vive por acá cerca.
Muy cerca. Muy cerca. ¿Ha notado alguna necesidad que haya en esta comunidad, en este entorno, en este barrio, por ejemplo? De pronto veo la necesidad al arreglar una calle, aquí la gente es muy cuidadosa, muy de que todo esté pulcro, limpio, Ajá. pero les hace falta un poco la parte espiritual. Entonces, quizás no vamos a llegar, o yo no llegaría con directamente, venga, un culto o un servicio, sino de pronto cogería eso que a ellos les gusta, que es estar arreglando, que esté todo muy bonito, el jardín de los conjuntos muy, muy bien arreglado, una actividad de esas donde arreglemos y cultivemos quizás una mata, una flor, y pueda yo mostrar que así hace Dios con nosotros, cultiva palabras en nuestro corazón. Mire, Paulita, su merced se me está adelantando, porque cuando hablamos de un proyecto semilla, hablamos también de ponerle un nombre al proyecto que caracteriza e identifica qué es lo que queremos lograr en el fondo. Uh-huh. Porque definitivamente por medio de estos proyectos podemos beneficiar algún área de necesidad que hay en la comunidad que... En este caso, ¿verdad? Acá les gusta tener todo como bonito, pero también hay lugares donde en la misma comunidad, ¿cierto? Quizá no se ve, ¿cierto? Esa pulcridad, esa preparación. Entonces, pensemos en ese proyecto, Paulita, que en el conjunto donde su merced vive, allí, ¿hay alguna necesidad concreta que tenga que ver con lo que estamos hablando? Es un ejemplo, ¿no? Tiene que ver con la parte espiritual, una necesidad espiritual que hay muy grande, pero puedo aprovechar esa ventaja que es que a ellos les gusta tener todos sus espacios muy bonitos, de cómo hacer un tiempo de sembrar matas, de sembrar florecitas en los jardines, y desde ahí yo poder conectar con la palabra de Dios. Lo que vamos a hacer es que vamos a ir colocando, ¿verdad?, esto como modelo. Ustedes lo que ya han venido haciendo a partir de la clase anterior es identificar alguna necesidad en la comunidad. Diríamos que ese es el primer paso para planificar el proyecto Semilla. El proyecto Semilla tiene como recurso una planeación. No es algo que simplemente se nos ocurre y lo vamos a realizar, no, sino que en realidad lo que pretende es que lo podamos nosotros planificar y esa planificación pueda quedar plasmada. Dentro de esa planificación, fíjese que hay unos pasos que son muy importantes. Lo primero es orar, Paulita. Así es. Porque hay mucha necesidad. Su merced notó aquella y seguramente en la comunidad donde usted vive va a notar que hay distintas y variadas necesidades. Lo que significa que hay muchas oportunidades para de verdad realizar un proyecto Semilla. Pero ¿cuál es una cualidad y característica del proyecto Semilla? Que tiene que ver con las intenciones de Dios para esa comunidad. No es simplemente que yo identifique una necesidad, sino más bien, además de identificar una o varias necesidades, es, Señor, ¿cuál es la intención que tú tienes con esta comunidad? ¿De qué manera tú la quieres impactar? ¿Cuál es el beneficio que quieres traer a este vecindario? Quizá hay en el libro, ya que habla de Discipulando Naciones, hay varios ejemplos. Hay comunidades donde de pronto hay problemas de agua potable, de alcantarillado, el tema de la higiene, ahora que estamos, ¿verdad?, con alguna situación de poder, ¿cierto?, cuidarnos. Orar al Señor y preguntarle por esa necesidad. Es decir que cuando escogemos el proyecto, lo escogemos conforme a la intención que Dios tiene. Identificamos una necesidad y le preguntamos a Dios de qué manera tú quieres intervenir y planeamos el proyecto. ¿Cómo planificamos el proyecto? ¿A quiénes involucramos, Paulita, cuando comenzamos ya y tenemos claridad de lo que vamos a realizar? Yo involucro a esa comunidad donde yo voy a trabajar. ¿Qué recursos voy a necesitar? Digamos? A la comunidad. Significa que yo tendría que hablar con las personas, por ejemplo, del conjunto, con el administrador. Porque no puedo llegar a sembrar, digamos, siguiendo el ejemplo que tomamos. Sí, la intención efectivamente, porque hay que orarlo. Uno ve la necesidad, pero luego hay que orar si efectivamente Dios
tiene y quiere tocar con esa comunidad. Entonces ahí nos tocaría hablar con el administrador del conjunto, hablar con las personas encargadas quizás de esos espacios comunes que se llaman en esos lugares, para poder coordinar con ellos. Planearlo también es ponerle una fecha, colocarle, bueno, en qué fecha lo voy a realizar. Exacto. Y ir recogiendo los recursos que necesito. En este caso necesitaría palas, necesitaría las semillas porque vamos a sembrar flores, necesitaría el fertilizante. Entonces, ¿dónde voy a adquirir esos elementos? ¿En qué tiempo lo voy a adquirir? ¿Y cuándo sería la fecha en que voy a aplicar ese proyecto? Excelente. Para repasar lo que ya hemos planteado, entonces, cuando identificamos varias necesidades, lo primero es orar a Dios. Así es. Para que nos muestre cuáles son sus intenciones. De todas esas necesidades, cuál es la que Él quiere suplir, cuál es la que Él quiere intervenir. La escogemos, esa es la necesidad que vamos, ¿verdad?, a trabajar. Vamos a escoger, de hecho, dentro de esta necesidad, áreas, porque hay distintas necesidades. Ustedes, dentro del manual, en la página número 36, van a encontrar un cuadro, que es el cuadro que se diligencia cuando ya vamos a hacer el compromiso práctico. Y fíjese que ahí en el cuadro dice, bueno, está el problema identificado, que es lo que ya hemos planteado, después de orar y de que Dios nos responda, cuál es el problema que vamos a trabajar, la intención de Dios, vamos a escribir qué es lo que Dios quiere provocar en esa comunidad. Supongamos que efectivamente Dios sí está interesado en que se siembren plantas, ¿verdad?, ahí en el conjunto. ¿Cuál sería la intención de Dios? Sembrar palabra en esas personas, que las personas vean la necesidad que tienen de Él, que Él sea el que sea sembrado en su corazón. Okay. De pronto son personas que tienen recursos, que tienen las comodidades y piensan que son solitos, pero cuando mostramos algo de sembrar, estamos diciéndole, tú necesitas que alguien esté sembrado en tu corazón. Y quizás la intención de Dios en este proyecto es que Él sea el que sea sembrado en nuestros corazones. Sí, y aquí es muy importante aclarar algunas cosas a propósito de esa intención que Paulita menciona y de ese impacto, porque ese es el impacto espiritual. Así es. Lo que Paulita está mencionando y lo que está en el corazón de este proyecto Semilla en Germen es un impacto espiritual. Por lo tanto, mire, problema identificado, ¿cierto? Que hay unos espacios, unas zonas donde no está demasiado organizado. ¿Cuál es la intención de Dios? La definimos, ¿cierto? Sí, sembrar su palabra y sembrarse Él en el corazón de las personas. Muy bien. ¿Y qué texto escogeríamos, Paulita? Una base bíblica. Yo escogería la parábola que habla de el sembrador que salió a sembrar. Mateo capítulo 3. Y colocó las semillas y no funcionó en algunas tierras, Entonces, algún terreno. La idea es que siempre para estos proyectos tengamos una base bíblica que nos sustente, que nos dé fundamento. ¿El título del proyecto? Sembrando en corazones. Sembrando en corazones. Y aquí es donde vamos a dar esta claridad. Dice impacto principal. Y también habla de impacto secundario. Hay áreas de impacto de un proyecto semilla, que básicamente son 4. El impacto puede ser espiritual, como se está planteando acá, pero también el impacto puede ser físico. Sí. Puede ser en la salud de las personas, puede ser en lo material, en este caso, ¿verdad?, en los espacios públicos que tenga el conjunto. Se van a ver más organizados esos lugares. Ahí vemos el impacto físico. El impacto también podría ser social. ¿En qué sentido podría ser social dentro de este proyecto que estamos hipotéticamente planteando? En los sociales, de pronto, la unión que vamos a generar con la comunidad. Exacto. Que no solamente vamos a trabajar con una persona, sino vamos a integrar a toda una comunidad. Qué tremendo, que por un proyecto semilla, en donde nosotros los hijos de Dios normalmente pensamos que el impacto principal es el espiritual, a veces en los proyectos semilla, fíjese que el impacto secundario es el espiritual. Y el social, si usted
vive en un conjunto residencial y no tiene mucha relación, no conoce demasiado a sus vecinos, quizá un proyecto semilla le permita tener un impacto principal en lo social. Así es. Un beneficio comunitario, pero que va a permitir que definitivamente haya un acercamiento, hay una relación, que es la base para luego también comenzar a hablar del Señor. Así es. Social, también hay impacto en la sabiduría. Ya cuando, por ejemplo, si nosotros queremos alfabetizar una comunidad donde los niños no saben, ¿cierto? Ahí hay un impacto en la sabiduría. Si queremos también a lugares donde de pronto comunidades, por ejemplo, presos, ir con la palabra, discipulado, una especie como que discipulado, allí el impacto también sería en el espacio de sabiduría y espiritual. Pastora, su merced nos podría recordar de dónde sacamos esas 4 áreas. ¿Cuál es el modelo que tomamos para Muy sacar buena esas pregunta, 4 áreas? porque todo esto está finalmente relacionado, Paulita. Así es. Como el modelo de influenciador es la persona de Jesús, nosotros la verdad es que lo cogemos a él como nuestro referente. La influencia del Padre en su vida, y esa influencia se vio en su desarrollo, en su crecimiento. Y nuestro Señor creció precisamente en estas 4 áreas. Es lo que nos narra Lucas 2:52. Él creció, ¿cierto?, en sabiduría para con Dios y con los hombres, creció en estatura, obviamente ahí también en lo espiritual y por supuesto en lo social. Y eso nos hace recordar nuestra clase número 2, donde trabajamos las disciplinas del amor. Y iniciamos también un cuadro donde trabajamos y apuntamos a esas 4 áreas. Exactamente. Cuando tenemos claridad acerca del impacto principal, el impacto secundario, siempre las actividades van a tener impacto en las 4 áreas. Así es. Pero uno tiene que definir cuál es la principal y ya después escaladamente las secundarias. Si luego seguimos en las acciones del proyecto, dentro de la planeación es muy importante que uno describa la actividad o el proyecto semilla, qué concretamente vamos a realizar. ¿Ya? ¿Qué es lo que se va a hacer en el caso de la hipótesis que estamos planteando? Entonces, lo primero que voy a hacer es orar. Orar para saber qué es lo que Dios quiere trabajar desde ese proyecto. Lo segundo, ya teniendo claridad sobre esas intenciones, pedir una cita con el administrador, hablar con el administrador, empezar a que hay que establecerse unos pasos. Exacto. Yo me haría un cronograma. Un cronograma. De actividades en estas acciones que están aquí, me haría ese cronograma de qué es lo que voy a hacer, qué es lo que voy a necesitar y a qué personas voy a influenciar. ¿Con quién tengo que hablar? Exacto. Tengo que hablar con el administrador, tengo que ir a conseguir los elementos, tengo que establecer la fecha, tengo que convocar, quizás tengo que hacer una cartelera donde la pueda publicar. Entonces, cada paso me va dando ese cronograma de acciones que voy a hacer. O sea que cuando hablamos de acciones del proyecto hablamos de un cronograma. De un paso a paso. Exactamente. Ahí van los recursos, las acciones que demuestran influencia en cada uno de esos pasos. Así es. O sea que todo está intencionado. Hasta cuando vamos a hablar con el administrador para plantearles nuestro proyecto, allí también hay una intención. Así es. Ay, qué hermoso, Paulita. Y bueno, este es nuestro proyecto Semilla. Anhelamos, ¿verdad?, de que este proyecto, como tiene este nombre, Semilla, cumpla con todos sus propósitos y sus características. Sí. Lo primero es que esté motivado por las intenciones de Dios. Así es. No solamente la necesidad que nosotros vemos o lo que quisiéramos hacer, sino que de verdad las intenciones de Dios. ¿Cuál es la segunda cualidad o característica? Que debe ser cubierto en oración. Yo no puedo salir o pedir una intención de Dios si no lo he orado. O sea, no la puedo conocer la intención si yo no he orado. Y tengo que tener cubierto ese proyecto todo el tiempo. No solamente es orar y ya sé lo que tengo que hacer, sino durante todo el transcurso de mi proyecto debo cubrirlo en oración. Exacto, hablar con las autoridades competentes, eso involucra, ¿cierto?, estar cubiertos en oración para que el Señor nos pueda ir respaldando. Lo tercero es que tienen que ser sencillos, no tienen que ser complicados. Yo recuerdo que fuimos por allá arriba, en los cerros, no recuerdo el nombre ahorita, a hacer un proyecto Semilla, a un lugar donde se reciben niños con capacidades especiales. Y oramos al Señor
preguntamos por una serie de oportunidades para ir y sembrarnos en ese lugar, en distintos lugares, y el Señor nos dio ese lugar. Cuando ya nos dio ese lugar, nos contactamos con las personas que están al frente del recinto, les hablamos del proyecto, quedaron muy impactados porque les decíamos que íbamos a ir con alimento para los niños que están en esas condiciones, con juguetes. Obviamente ahí uno tiene que tener especialistas. Si, por ejemplo, si uno va a realizar un proyecto en algún lugar donde hay niños con algunas condiciones especiales, uno tiene que saber qué actividades se pueden realizar con ellos, qué tipo de personas puede ir. A veces hay capacidad limitada para la cantidad de personas que, por ejemplo, va a ingresar. Son todos los detalles que uno tiene que ver. Pero básicamente fue ir a ese lugar, entregar amor, abrazos. Recuerdo que nuestro proyecto tenía que ver con abrazar, porque muchos de esos niños no hablan por su condición. Fue pequeñito, fuimos un día, nos preparamos como un mes y medio. La preparación es mucho más larga, pero todo apunta a un momento corto, pequeño, y el impacto de verdad que fue, eso nos permitió después seguir yendo. Entonces, como proyecto Semilla, ¿cierto? Tiene que ser muy sencillo, corto plazo, pequeño y no complicado. Así es. Siguiente característica. Lo cuarto es que debe ser cuidadosamente planeado, como lo veníamos hablando. Es establecer el paso a paso, una de las actividades que yo voy a hacer. ¿Qué implica eso? ¿Qué implica ese proyecto? Si tiene costos, si tengo que conseguir recursos, si debo pedir citas, como estaba mencionando yo con el ejemplo, qué debo tener de logística. Entonces, por eso debe ser muy cuidadosamente planeado para que cuando yo lo ejecute sea de la mejor manera y la intención de Dios se pueda cumplir. Y mire, otra característica muy importante, la idea es que los proyectos Semilla no manipulan, pero sí influencian. Nos dan la oportunidad estos proyectos de cumplir nuestro mandamiento, nuestro gran mandamiento, de mostrar amor al prójimo. Nosotros quisiéramos que todo el mundo hiciera la oración de fe, pero la verdad es que el proyecto Semilla lo que pretende es mostrar el amor de Dios, acercar a las personas al Señor, que vean a Dios como un Dios cercano e interesado en sus necesidades. Pero no vamos a usar el proyecto Semilla para manipularlos de que vengan a Cristo. Lo que queremos es reflejar el amor, predicar con hechos. Este es un tremendo desafío. Dejamos de predicar un poquitico con palabras y lo comenzamos a hacer con hechos muy prácticos. Bueno, y tenemos nuestra siguiente característica, y es que se deben desarrollar fuera de la iglesia, como ya lo hemos venido diciendo. Nosotros no podemos reflejar el amor solamente con la gente de la iglesia, debemos reflejarlo afuera donde lo necesitan, donde no lo conocen. Aquí todos en la iglesia conocemos su amor. Exacto. Venimos a la iglesia porque sabemos quién es Él y venimos a este lugar para ello. Pero cuando vamos afuera, hay gente que no tiene esa claridad de ese amor. Para ellos no es real. Entonces, cuando nosotros hacemos esos pequeños actos, estamos diciéndole, mira, así es Dios. Exacto. Dios piensa en ti. Dios conoce tu necesidad. Dios quiere hacer esto contigo. Entonces, es la manera en que nosotros lo trabajamos. Siempre son fuera de la iglesia. Es nuestra manera de mostrar el interés genuino que Dios tiene por la necesidad de esas personas, de esas comunidades, de esas familias. Y cuando lo hacemos de esa forma, entonces también podemos cumplir con la última cualidad o característica de los proyectos, es que cualquier proyecto Semilla debe traer gloria a Dios. Entonces, Él es alabado. Si lo hacemos bajo su guianza, entendiendo que estamos materializando sus intenciones. Mire, Paulita, qué maravilloso. Uh-huh. El proyecto Semilla nos permite a nosotros, por medio de estos actos, ¿cierto?, de amor, de servicio, materializar lo que Dios quiere que hagamos, siendo nosotros su iglesia, sus brazos, sus pies. Estamos aquí en la tierra para reflejar su amor, para expresarlo, y por lo tanto, entonces, de esta forma, darle honra y gloria a Él, porque lo podemos hacer precisamente porque Él primero nos alcanzó a nosotros. Así es. Entonces, en esta semana, pastora, pues nuestro reto y nuestro compromiso práctico es salir allá a las calles, es ir a mirar cuál es la necesidad. Ya la semana pasada lo oramos,
miramos la vulnerabilidad que hay. Entonces, esta semana usted va a empezar a establecer ese proyecto semilla. Por eso usted en la página 36 y 37 va a encontrar el formato al que la pastora se refería y va a empezar a establecer ese proyecto semilla. Va a empezar a pedirle a Dios que le muestre la intención y empiece a diligenciar y empiece a pensarse. Todos estamos llamados a hacerlo y todo lo podemos hacer. Yo sé que a veces nos sentimos como, uy, no, salir afuera, salir a la calle, ir a hablarle de verdad, ir a arreglar la cuadra. No pensamos que sea tan fácil, pero lo es. Si tú lo cubres en oración, si tú le pides a Dios que te muestre la intención, lo vas a poder hacer. Así que esta semana te pedimos que empieces a pensar en ese proyecto semilla y empieces a diligenciar el formato. Y lo segundo, perdón, pastor. Sí, y hagámoslo con todo nuestro corazón, porque en nuestra última clase de este periodo, ese proyecto se va a materializar. Así es. Vamos a salir precisamente a realizarlo. Entonces, no lo haga simplemente como una actividad más, una tarea más de escuelas, sino que efectivamente piense que usted va a poder ser las manos, los pies, los ojos y la boca del Señor allí en esa comunidad donde el Señor lo ha puesto. Así es, y vamos a finalizar con nuestra tarea. Entonces recuerden que estamos leyendo nuestro libro Creados para Florecer y esta semana nos corresponde leer el capítulo 2 que va desde la página 41 a la 45. Le invitamos a leer. Recuerde que este libro también nos muestra para qué fuimos creados. Fuimos creados para florecer, fuimos creados con un propósito y uno de esos propósitos es servir al otro, es amar al que nos rodea. Así que sigamos leyendo este libro, sigamos haciendo nuestros reportes de lectura porque vamos a seguir creciendo cada uno en la verdad. Y vamos a cerrar nuestra clase, pastora, con una oración que nos ayude a tomar la valentía y tomar el reto de decir, yo puedo hacer un proyecto semilla. Amén. Entonces vamos a inclinar nuestros ojos allí donde usted se encuentra y vamos a orar al Señor así. Padre, gracias te damos, porque Señor podemos ver que la intención de tu corazón hacia nosotros, tus hijos, es que podamos reflejar este amor, estas bendiciones que tú nos has dado, que nos permites vivir cada día, Señor, a quienes no te conocen, a nuestra comunidad, Señor. Y yo te pido en el nombre de Jesús que tú nos sigas mostrando la necesidad que hay en nuestro entorno, en nuestro barrio, en nuestra comunidad, Señor. Todas esas necesidades que necesitan ser suplidas, que necesitan de tu mano, de tu intervención. Te damos gracias, Señor, en este momento, porque tú quieres que nosotros podamos ser la extensión de tus brazos, la extensión de tus pies, la extensión, Señor, de tu boca, que pueda hablar, pero también la extensión de tu mirada, de tus ojos, que pueda ver, Señor. Muéstranos, Señor, dónde hay necesidad. Y permítanos, Señor, que en las próximas semanas, esto que hoy también parte como una semilla, Señor, algo que tú has sembrado en nuestros corazones, el poder impactar, Señor, en lo social, en lo espiritual, Señor, en la sabiduría, en lo físico, Señor, a nuestro entorno, a nuestro prójimo, Señor, sabemos que finalmente, Padre, aunque también y definitivamente traerá un beneficio a la comunidad, un beneficio, Señor, físico, Señor, a las necesidades de nuestro entorno, va a permitir que los que hoy día, Señor, están lejos de ti, en un tiempo más puedan estar mucho más cerca, Señor. Que hoy día aquellos que dicen que tú no existes, que tú no estás interesado en sus necesidades, en un tiempo más puedan ver que tú sí existes, que tú sí estás interesado en sus necesidades. Gracias, Señor, porque nosotros somos esa iglesia que va a mostrar a nuestra comunidad, Señor, que tú existes. Vamos a influir, Señor, con nuestro servicio, por medio de este proyecto Semilla, a nuestra comunidad. Gracias, Padre precioso. Te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, y nos vemos en nuestra próxima clase, la clase número 5.